Menor vulnerabilidad en edificaciones. El sismo de magnitud 6.9 provocó que colapsaran casi 50 edificios en Ciudad de México, donde residían alrededor de 500 personas que murieron y miles de los habitantes resultaron damnificados. Quedaron sin dónde vivir porque sus hogares colapsaron en su totalidad. Incluso los que se mantuvieron en pie sufrieron daños severos en su estructura. Muchos son los casos en los que ni siquiera les han permitido volver a ingresar para sacar una muda de ropa o algún documento, aunque sea muy improbable que quede algo bueno bajo los grandes escombros que acabaron con las edificaciones. Esta es la cruda realidad de muchas personas que han resultado damnificadas por los terremotos. Sin embargo, actualmente empezamos a contar con mejores condiciones en las estructuras que tienen disipadores de energía y aisladores sísmicos, dos componentes muy importantes para prevenir y controlar de mejor manera el estado de riesgo y vulnerabilidad de las estructuras. Así, lograr que una historia como la que sucedió en México nunca más se vuelva a repetir en algún lugar del mundo. La ingeniería sismo resistente tiene su importancia centrada en mejorar la calidad de vida de la población mundial, ya que en todas partes del mundo se han suscitado acontecimientos inesperados muy destructivos que han devastado y sacudido al mundo. Las poblaciones y comunidades que sufren una catástrofe de esta envergadura suelen ser las más afectadas, ya que ponen en riesgo su crecimiento y desarrollo. Los avances de la ciencia y tecnología han permitido reducir el riesgo sísmico y la vulnerabilidad en la que se encuentran las estructuras, así también controlar y llevar a niveles bajos con los sistemas de prevención el daño producido. Las nuevas estructuras ya mejoradas a futuro serán de gran beneficio para la sociedad porque se podrá contar con una población que tenga edificaciones protegidas y preparadas para los acontecimientos inesperados de la naturaleza y así evitar tragedias materiales y sobre todo víctimas humanas, porque cada vez somos más incapaces de predecir, pero ante esto tomamos acción y buscamos los métodos necesarios para evitar y prevenir. En el avance de esta rama de la ingeniería civil se han diseñado los disipadores de energía muy útiles para el amortiguamiento de las estructuras, de modo que al producirse el sismo, la energía liberada es absorbida por estos dispositivos. La función principal es dispersar la energía recibida durante un movimiento de placas, cuidando de que el daño producido en las estructuras sea el más mínimo posible. Estos disipadores van entre las bases sedimentadas y las plataformas que están montadas para la construcción de edificios, puentes y demás estructuras. En algunos casos, los disipadores van colocados sobre las mismas paredes y plataformas. Algunos tipos de disipadores, de acuerdo a la magnitud del evento catastrófico, necesitan ser cambiados parcial o totalmente. Del mismo modo, algunos tipos de disipadores, así como ayudan a proteger la estructura, pueden perjudicar y estropear permanentemente la misma. Los disipadores de energía tienen una polifuncionalidad, ya que se pueden ocupar en edificios, pero también evitan que equipos industriales grandes se colapsen o presenten anomalías luego del sismo. Los aisladores sísmicos son muy importantes, ya que son hechos para ser colocados en las bases de las estructuras y protegen las edificaciones bajas o rígidas. Ayudan para dar la suficiente flexibilidad a la estructura con las bases o sedimentación y mantenerla separada del suelo mientras se producen los movimientos telúricos. Un aislador sísmico se coloca entre la estructura y el terreno sobre el cual se mantendrá esta, a fin de transmitir la menor cantidad de movimiento a la estructura en el momento de ocurrencia de un terremoto.
La presencia de los aisladores sísmicos no solo reduce los desplazamientos horizontales de la estructura, sino que concentra los desplazamientos y las eventuales deformaciones para los sismos mayores en la zona de interfaz base y la estructura, lugar donde es colocado el aislador, permitiendo también hacer reparaciones de manera más sencilla y económica, ya que los eventuales daños se concentran en esas zonas. Con esto incrementa el nivel de protección de la estructura, muy necesario para su uso en estructuras que deben mantenerse operativas durante un terremoto, tales como hospitales, estaciones de bomberos, centros de atención de emergencias, estructuras de comunicación principales, centrales energéticas, estaciones de policía, centros de información estratégicos y para la protección de estructuras patrimoniales y monumentos históricos. El riesgo sísmico admite la predicción de pérdidas futuras y va muy de la mano con la psicología personal o colectiva, por lo que es muy difícil su evaluación, aun cuando es únicamente de una dimensión física, por lo cual es importante que el riesgo sísmico se encuentre asociado con la decisión y las acciones que se van a poner en marcha. Los resultados de cada acción viable son inciertos. Se debe considerar ciertas fallas en el análisis de sistemas físicos para poder decidir si un modelo es apropiado para resolver el problema. La vulnerabilidad de las obras es entendida como la capacidad de una estructura para soportar las vibraciones sísmicas reales. El estado de la vulnerabilidad se ha venido desarrollando mucho más rápido que el riesgo sísmico, permitiendo identificar las características propias de la estructura que se pueden potenciar para no tener un desempeño inadecuado durante un sismo. Como todo tiene su cuota de error, los mismos criterios del diseño utilizados en las normativas muestran la fragilidad de la estructura y un cierto nivel de riesgo aceptable que está virtualmente incluido en las normas. Siempre estamos expuestos a la naturaleza y cada vez es más fácil prevenir antes que intentar predecir estos acontecimientos catastróficos. Cabe ahí la importancia de la ingeniería sismo resistente, que ayuda a reducir los riesgos para que los daños en las infraestructuras sean menores y la población no corra peligro. Gracias a los avances de la ciencia y tecnología nos permiten ahora tener disipadores de energía y aisladores sísmicos que amortiguan las vibraciones, permitiendo cierta flexibilidad para que la estructura sufra el menor daño posible o, peor aún, sufra un colapso, ya que existen edificaciones que deben mantenerse muy bien protegidas, firmes y en funcionalidad todo el tiempo, debido a su necesidad e importancia. A pesar de todo, siempre van a correr un riesgo o estar vulnerables, pero cada vez será menos el daño producido. Gracias.